Mirad, el Señor nos llama a la santidad de vida. Y nosotros podríamos preguntarnos la posibilidad de esto. ¿Esto es posible? Ser santos. ¿Es esto posible? Vamos a verlo. Estamos en tiempo de Cuaresma y quizá el grupo de la Divina Misericordia, pues con mayor razón, sumergidos en la misericordia del Señor, tenemos que comprender en qué consiste esta llamada que Jesús nos hace y que nos hace a cada uno en particular, tanto más urgente como pues en el momento en que vivimos, que es el momento de gracia y de salvación que Dios quiere para nosotros y para el mundo. Mirad, como nos recuerda San Pablo, que nos lo dice, no nos pertenecemos. Nosotros no nos pertenecemos. Pertenecemos por entero a Cristo. Tú perteneces a Cristo. En el sacramento del bautismo, cuando se consagra a la persona, se la hace propiedad de Cristo para toda la eternidad. Además, la Escritura nos lo recuerda. Fuisteis comprados, no os pertenecéis, fuisteis comprados a gran precio. Fuimos consagrados y el Espíritu Santo tomó posesión por completo de nosotros en el bautismo. Somos templos del Espíritu Santo. Por lo tanto, nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestros deseos son de pleno derecho de Él más que nuestros. Son del Señor. Pero no podemos ser ingenuos, ¿no? Hemos de luchar, hemos de estar alertas para que asegurarnos de que Dios recibe siempre de nosotros, de ti y de mí, lo que le corresponde por derecho propio. Si no nos esforzamos, sabéis que el Señor dice en el Evangelio, no todo el que me dice, Señor, Señor, con los ojos en blanco, Señor, Señor, no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumple la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ¿no? Pues entonces, si no nos esforzamos por luchar y superar, por ejemplo, nuestra debilidad natural, nuestras pasiones desordenadas y egoístas, lo que en nosotros pertenece a Dios quedará fuera del poder santificante del Espíritu Santo, del poder santificante de su amor, y será corrompido por el egoísmo. Esto es una lucha constante, esta es una lucha diaria y de toda la vida. Quedará cegado por el deseo irracional o endurecido por el orgullo, y a la larga terminará hundiéndose en el abismo que nosotros llamamos pecado. ¿Qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? El pecado es el rechazo de la voluntad de Dios. El rechazo de la voluntad de Dios y de su amor. Fijaos, no es solo negarse a hacer esto o aquello que Dios quiere. No es solamente eso. No es ni siquiera la determinación de hacer lo que Dios prohíbe. No es solamente eso el pecado. Es más radicalmente la obstinación en rechazar lo que somos. Lo que somos por el bautismo, que somos hijos de Dios. Es la negativa a ser aquello para lo que fuimos creados, hijos de Dios. Yo quisiera que se os quedara grabada esta palabra en el corazón y en el alma. Filiación. ¿Sabéis lo grande que es la filiación divina y la conciencia de que eres hija? Esto te da ya la libertad, te da ya la fuerza y la paz y la fuerza para vivir todo, para vivir y para morir, para todo. Eres hija, eres hijo de Dios. Entonces el pecado en definitiva, aunque parezca estamos hablando de la santidad de vida, de la santidad de vida, de la vocación, la llamada, vocare, a la santidad, porque no podemos vivir
ni hablar ni ser apóstoles de la misericordia sin esta clave fundamental. Aunque el pecado parezca una afirmación de mi libertad, en realidad es una huida de la libertad y de la responsabilidad de la filiación divina, de mi responsabilidad como hijo de Dios. Todo cristiano está llamado, por tanto, a la santidad y a la unión con Cristo, mediante la guarda de los mandamientos de Dios. Pero, fijaos, para vivir esta santidad, y este es el núcleo esencial de lo que yo quería deciros hoy, para vivir esta santidad no basta con mantener, digamos, una santidad estática, de mínimos, ¿no? de cumplir. No basta limitarse a evitar el pecado, no es eso, sino que quien de hecho ame más y ame más perfectamente, estará más cerca de Dios. La santidad al final se resume en el amor, lo veremos, en el amor. El que ame más, ese es más santo. Fijaos, sea papa, obispo, sacerdote, monje, monja de clausura, o laico. Lo digo esto porque a veces se ha confundido un poco esto. Se ha dicho que, bueno, pues el que está en el estado, por ejemplo, de consagración específica del sacerdocio o de votos evangélicos, pues está en un estado de perfección más alto. Bueno, pues no. Quizá está llamado a resplandecer, ¿no? Y a entregarse de un modo total, pero la vocación a la santidad es una y la misma para todos. La vocación es una y la misma para todos, ¿no? Entonces, el estado laical, el estado vuestro, es necesariamente bueno y santo. ¿Yo cómo puedo ser santo en medio del mundo? Pues es bueno y santo. Y en este sentido, por ejemplo, el matrimonio es santificante en grado sumo. Un sacerdote se santifica, un sacerdote secular, se santifica en el ejercicio de su ministerio. En el ejercicio de su ministerio. El sacramento del matrimonio es santificante. Esto lo tenéis que tener claro vosotros, porque es así, tanto más cuanto que en muchas ocasiones implica tales sacrificios y tal abnegación que podría ser incluso más efectivos que los sacrificios de la vida religiosa. Si no vemos la vida, la realidad de la vida en clave de fe, y si no vemos la llamada a la santidad que el Señor Jesús nos hace en el sitio en que nos pone y con las personas que nos pone, las personas inmediatas, entonces no estamos viendo nada. Yo sería santo, yo me iría a misiones, yo me dejaría quemar vivo en la hoguera allí en qué sé yo, ¿no? En cualquier sitio, ¿no? Yo haría, Señor, por ti. Bueno, pero si el Señor te está pidiendo, no te está pidiendo eso. El Señor te está pidiendo el hoy, el ahora, con tu marido, con tus hijos, con tu vecina, aquí. Aquí es la llamada a la santidad. Y esa santidad radica no en que, lo vamos a extender un poquito, pero no en que, por ejemplo, bueno, pues yo esté todo el día haciendo oraciones, que está muy bien y que hay que hacerlo, sino en que yo ame. Si yo hiciera lo otro sin amar, no me serviría de nada. Esto lo comprendéis. San Juan Crisóstomo protestaba diciendo contra el error de que solo los monjes, se pensaba o se decía, ¿no? San Juan Crisóstomo, ¿sabéis quién es San Juan Crisóstomo? De que solo los monjes tienen que esforzarse por alcanzar la perfección, mientras que los laicos solo tienen que evitar el infierno. Fijaos lo que se decía, Solo los consagrados se tienen que esforzar por la perfección, los demás evitar el infierno. Eso es un error. Todo cristiano ha de llevar una vida virtuosa, cristiana, muy positiva, os diría yo, constructiva, positiva en el sentido de que nuestra vida cristiana, porque es donde está Cristo hay alegría, tiene que ser una vida que valora todo lo humano, que con sentido del humor, con
valorando todo lo positivo, lo bueno que hay, que tiene la vida. Esto nace, ¿no?, de la unión con Cristo. No basta con que el árbol permanezca vivo, sino que además ha de dar fruto. Tenemos que dar fruto. Os digo que esto es una lucha y una batalla día a día, ¿no? Y que San Pablo nos dice, vuestra lucha no es contra la carne y la sangre, sino contra las potestades del aire, los espíritus del mal. Bueno, que ahí están, detrás de la tramoya y de la contingencia de la historia y de nuestra propia vida. Recordad el hecho, el día en que nuestro Señor Jesucristo sintió hambre y fue a una higuera preciosa, frondosa, estupenda, bien enraizada, y fue a la higuera, y fue a por fruto, y no halló fruto. Y eso que no era tiempo de frutos, pero nuestro Señor fue a por fruto, a la higuera, y la higuera no se lo dio, ¿verdad? Quedó seca. Es un signo para nosotros. Tenemos que dar fruto, no basta con tener mucha hojarasca. Así pues, todos cuantos hemos sido bautizados en Cristo, y nos hemos, lo dice San Pablo, vestido de Cristo. Esa es la realidad de nuestra vida. Nos hemos vestido de Cristo como nueva identidad. Tu identidad de cristiana no es algo más como, ¿qué te digo yo?, que perteneces que eres del Betis o del Sevilla, ¿me entiendes? Sino que es tu identidad, es una conformación nueva, ontológica, ontológica, eres cristiano. Por lo tanto, estamos obligados a vivir una vida digna, y nuestras acciones tienen que ser testimonio en la cotidianidad, testimonio de nuestra unión con Él. Vosotros sois la luz del mundo, no se puede ocultar esa luz. Sois una ciudad puesta en lo alto de un monte, ¿no? Como recuerdo yo cuando estaba allí en los montes, ¿no? Se veían algunos pueblos en lo alto, ¿no? O la torre de la iglesia en lo alto, ¿verdad? Y uno está a lo mejor en el monte, pero viendo, pues ya te orientas, ¿no? Allí está, mira, la torre de la iglesia, ¿no? Pues bien, somos ciudad puesta en lo alto de un monte en el sentido de que somos signo y llamada de esperanza, con nuestra misma vida, con nuestra propia vida, ¿no? Sal de la tierra, porque si la sal se vuelve sosa, ¿con qué se salará? Bien, bueno, pues preguntaba, ¿es posible? ¿Esto es posible, que nosotros seamos santos? Y por otro lado, ¿no será también una presunción? ¿No será una presunción decir, no, yo es que tengo que ser santo, ¿no? O yo quiero ser santo? Bueno, pues recordáis a Santa Teresita de Lisieux, que decía, yo quiero serlo todo, todo, ¿no? Misionero, sacerdote, apóstol, confesor, mártir, santa. Yo, en el corazón de la Iglesia, yo seré el amor. Esta es mi vocación, esta es la vocación, ¿no? Bien, pues Dios nos llama, claro que es posible, y si Dios nos llama a la santidad de vida, y esta queda fuera del alcance de nuestra capacidad natural, que es cierto, lo está fuera del alcance de nuestra capacidad natural, de ello se sigue que el mismo Señor nos ha de dar la luz, la fuerza, las gracias para vivirla, esta santidad en la vida concreta, continuamente, momento a momento. Por lo tanto, ¿qué podemos decir? Pues que si no acabamos siendo santos, es porque no sabemos aprovechar el don de Dios, porque no sabemos hacerlo. ¿Sabéis vosotras el misterio de Dios, de la redención divina, de la divina misericordia? ¿Sabéis lo grande que es? Nos supera de tal manera, el misterio de Dios y de la fe, que abruma y que es incluso nebuloso para los hombres de fe. Nos supera totalmente. Y de ahí que nosotros no tengamos muchas veces valor ni fuerza para responder a nuestra vocación en toda su maravillosa profundidad, porque es increíble. Y también inconscientemente la podemos deformar, reduciendo nuestra vida cristiana a una especie de gentilidad y educación social. No sé si me explico. De ser, qué sé yo,
educado, o una propiedad un poco así, ¿verdad? Y no es eso. Es una ardua y extraña fidelidad al Espíritu Santo, al Espíritu de la gracia, en la negrura de la fe. En la negrura de la fe. Es una respuesta a la gracia de Dios que se me ofrece en cada momento, momento a momento de mi vida. El camino de la santidad cristiana es arduo y es duro, es austero.